Abran sus Biblias, por favor, en la primera epístola del apóstol San Pablo. Primera epístola del apóstol San Pablo, capítulo 1, versículo 12. En esta noche vamos a tocar un punto que hace unos días atrás tuve la oportunidad de visitar a la congregación de la hermana Maydelín, donde está la hermana pastora Maydelín Gómez de Bravo, y está también su esposo allí. Y prediqué este tema, pero hoy lo vamos otra vez a tocar, ya que me parece oportuno y pertinente de que ustedes lo escuchen. Y como ustedes bien saben, nosotros a veces grabamos los mensajes y los colocamos en internet. Hoy lo vamos a grabar. Vamos a grabar y ya la próxima semana usted lo puede buscar en internet. Pastor Efimio Zambrano, Verdades Eternas, y usted va a conseguir allí una gama de enseñanzas. Creo que hay como 34 enseñanzas de la palabra de Dios. Así que los que tienen internet, si tienen dificultades para ir para la iglesia, que lo más apropiado es que usted vaya a la iglesia por lo menos una vez a la semana, pero entre semana, pues sabe cómo son las ocupaciones y cada día van a ser peor. Si usted tiene internet y tiene un computador, usted puede meterse allí y escuchar una enseñanza. Eso es provechoso para usted. Es provechoso. Está hecho con mucho cariño, con mucho amor y con la intención de que las personas no tengan excusa de que no se les predicó. Yo, por ejemplo, en mi camioneta yo tengo un dispositivo de almacenamiento, un pendrive, y ahí tengo 20 y algo de predicaciones de un hermano pastor chileno, que a mí me gusta mucho escucharlo, me gusta aprender de él. Él se llama David Ormachea, un extraordinario consejero familiar, un extraordinario consejero matrimonial, y yo allí cuando voy para rumbo a mi trabajo o estoy haciendo cualquier diligencia, me escucho mis predicaciones allí. Todas esas las bajamos de internet. Así que aproveche el tiempo, estamos en tiempos difíciles y debemos de buscar de Dios. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, en primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y vamos a leerlo así en el nombre, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores, y ahí viene la palabra clave, para salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Allí el título, yo soy el primero. Vamos a hacer una oración, amén. Los hermanos y amigos que me acompañan, les invito a hacer esta oración. Me gusta inducir a que usted, si no ha aprendido a orar, aprenda a orar. Y lo haga todos los días. Eso lo aprendí yo de mi maestra de segundo grado de primaria. Me enseñó a orar todos los días, gracias a Dios por esa buena mujer, una maestra tierna, dulce, que me enseñó a orar el Padre Nuestro todos los días. Y así, después que me lo enseñó a la edad de 7, 8 años, lo hice hasta la edad de 15 años. Cuando cumplí 15 años aprendí a tomar un poco de cerveza. Comencé a engañar a unas muchachas bonitas por allí. Me sentí culpable y dejé de orar por la culpabilidad que sentía. Luego a los 24 años Dios me volvió a llamar. Y aquí estamos sirviéndole a Dios durante 21 años. Así que es importante que usted aprenda a orar. Puede repetir conmigo:
o lo puede hacer con sus propias palabras. Los que quieran hacerlo conmigo, inclinen su rostro y repitan conmigo. Señor Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida, por el aire, por los alimentos. Perdona nuestros pecados. Líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo soy el primero. Esta preciosa carta que el apóstol Pablo escribió es la segunda carta que le escribe a un discípulo, a un estudiante, vamos a decirlo así, a un hijo espiritual que él tenía y que estaba formando, a Timoteo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le estaba dejando un legado, un testamento de todas las verdades fundamentales que él venía predicando durante su ministerio. El apóstol Pablo predicó aproximadamente cerca de 40, 50 años predicando el evangelio. Y predicó el evangelio de una manera prolífera, de una manera amplia y poderosa. Pero para entender de manera profunda este versículo, tenemos que darle un trasfondo histórico de cuál fue la procedencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de llamarse o de autollamarse Pablo, porque él mismo se puso el nombre Pablo, apóstol de Jesucristo, dice el capítulo 1, versículo 1. Él anteriormente se llamaba Saulo de Tarso, que es un nombre griego que significa Saúl. Ahí lo pusieron Saúl en honor al rey Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Pero cuando él se llamaba Saulo de Tarso, él era un judío ortodoxo. Para que entienda lo que es ortodoxo, una persona que se apega de manera muy fiel a una costumbre religiosa. Él era ortodoxo judío y era muy celoso. Y al apóstol Pablo se le hizo difícil, después que él iniciara una carrera de muchos éxitos en su vida religiosa como judío, entender que ahora las cosas iban a ser diferentes y ahora no es el judaísmo, ahora iba a ser el evangelio del Señor Jesucristo o en su defecto el cristianismo. Eso lo llevó a un celo y a un resentimiento tal que comenzó a perseguir a los cristianos. Cuando era Saulo, él comenzó a perseguir a los cristianos. Él no recibió el mensaje directamente de los apóstoles ni cuando el Señor Jesucristo estaba vivo. Él dice en el mismo versículo que por ignorancia e incredulidad él persiguió a los cristianos. Él blasfemó, injurió a los cristianos. Y así hay muchas personas en la actualidad que a veces hablan mal de los cristianos, a veces hablan mal de los pastores, a veces hablan mal de la iglesia, porque lo hacen por incredulidad e ignorancia. Pero el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, sentía tanto celo, tanto odio hacia esa doctrina que veía que amenazaba a las cosas de lo que él comprendía que era Dios, que ni corto ni perezoso buscó carta, buscó autorización para que le dieran a él la autoridad de perseguir, de buscar a los cristianos y meterlos presos en aquella época. Cuando mataron a Esteban, uno de los primeros mártires de la obra misionera, él estaba presente y sostenía las vestiduras. Eso significaba que él estaba consintiendo que mataran a Esteban. Él mismo dice que él persiguió la iglesia con amenazas de muerte a los cristianos. Y tomó cartas para seguir persiguiendo a estos cristianos. Y cuando iba rumbo a Damasco, con las cartas para perseguir a los cristianos, se le apareció una luz en el camino. Y esa luz le habló y lo tumbó del caballo que él iba.
y le preguntó: Saulo, Saulo, o Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y Saulo le preguntó: ¿quién eres tú? Y esa misma luz le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Porque el que persigue a un hijo de Dios, el que habla mal de un hijo de Dios, el que injuria a la iglesia de Dios, no está injuriando a la iglesia, está injuriando directamente al Señor Jesucristo. Cuando él escucha esa voz que le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues, Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, en pocas palabras, Saulo, te estás haciendo daño, porque si persigues a los cristianos, me persigues a mí, y yo te voy a disciplinar. Pero él, así como fue primero en perseguir la iglesia del Señor, mostró ser uno de los primeros en obedecer la ley mosaica, mostró ser uno de los primeros en ser irrepresible ante la ley judía, se mostró primero en perseguir la iglesia, en aventajar a muchos, ser primero en el celo. Él comenzó a tener un primer encuentro también con el Señor Jesucristo, y cuando el Señor Jesucristo le habló directamente, le dijo, arrepentido, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Desde ese primer momento el Saulo comenzó a transformar su vida y a cambiar de ser un perseguidor a ser un defensor. Se convirtió al cristianismo. Y por eso es que él dijo: ¿qué quieres que yo haga? Así como fue primero en hacer muchas cosas en contra de Dios, en su arrepentimiento, en los últimos años de su vida, cuando escribió la epístola, la primera epístola a Timoteo, también escribió que Jesús había venido a buscar a los salvadores, a los pecadores, de los cuales él era el primero. No dijo: yo soy el primero, no dijo: yo era, no, yo soy el primero. Porque cuando un cristiano conoce a Jesús, cuando una persona ama a Dios, no deja de arrepentirse nunca. Todo el tiempo le está dando gracias a Dios y le pide perdón a Dios por sus pecados. Porque Juan dijo que el que dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay quienes le deben muchísimo a Dios, hay otros que le deben poco. Pero la Biblia dice que todos ante la presencia de Dios hemos pecado y estamos destituidos ante la presencia de Dios, ya que por las obras de la ley nadie es justificado ante la presencia de Dios. Y Pablo en este capítulo enseñó que yo soy el primero que Jesús vino a salvar. ¿Y por qué? Porque él había sido injuriador, porque él había sido blasfemo en contra de las cosas de Dios, porque le había hecho daño a la iglesia. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo empecé a evangelizar un sector de los varios sectores que tuve evangelizando, y en cada sector siempre salía una persona a amenazarme. Y en uno de esos sectores, alguien confundido, no entré en muchos detalles, hizo un juramento de que él me iba a matar, porque personas blasfemas le habían metido en la cabeza una cantidad de grillos. Pero Dios se encargó con su obra invisible de irlo llevando, de irlo redarguyendo. Y yo hoy doy testimonio de que esa persona hoy no solamente no logró evidentemente asesinarme, porque si no, no estuviese hablando aquí, sino que se convirtió también al evangelio, y hoy es un pastor en formación. Porque Dios es capaz de perdonar aún a aquellas personas que han hablado mal y se arrepienten de corazón. Y esa persona que prometió asesinarme
terminó siendo un pastor que me respeta, un pastor que sigue los lineamientos y que se sujeta a la palabra de Dios. Así fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de ser un perseguidor, terminó siendo el primero en reconocer que Jesús es el Salvador. Amado amigo que me escuchas, es necesario que tú seas el primero en reconocer que Jesucristo te ama y Jesucristo quiere perdonarte. No son los muchos pecados o los pocos pecados. Yo no soy nadie para juzgarte y ni quiero saber tampoco, pero la cantidad de pecados que tú tienes, pero todos hemos cometido error. Yo puedo dar fe que yo no llegué al Señor porque maté a alguien. No llegué al Señor porque consumía droga. No consumía droga, no maté a nadie. Nunca peleé siendo hombre con nadie. Nunca agredí a nadie. No he pasado por una cárcel. No he pasado por un retén. Mi vida fue formada gracias a mi padre y a mi madre con una educación bien rígida, de obediencia. Me gradué ya a los 22, 21 años, tenía mi propia empresa y siempre fui trabajador hasta la fecha. Pero igualito soy un pecador. Igualito delante de la presencia de Dios me considero que soy uno de los primeros pecadores que Jesús salvó. Y Jesús salva. El apóstol Pablo en ese versículo reconoce que él todavía es un pecador de los cuales Jesús vino a salvar. Porque fue su naturaleza y es su naturaleza. Así como fue el primero en ser un judío extraordinario, irrepresible, celoso, terminó siendo el primero en reconocer su pecado. Terminó siendo también el primero en reconocer y pedir la orientación de Dios y de decirle a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta que toda persona que ame a Dios tiene que hacerle a Dios. Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? Dios te pide de ti obediencia. Dios te pide de ti rendimiento. Jesús dijo, no todo el que me llama Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios te exige que le obedezcas. Dios te exige que acates sus mandamientos. Por eso que el apóstol terminó siendo, ¿qué quieres que yo haga? Gracias a esa humildad que el apóstol Pablo manejó, gracias a ponerse en las manos de Dios para que Dios lo utilizara, terminó siendo el principal escritor del Nuevo Testamento. Este hombre que antes perseguía la iglesia, a él se le atribuye más el 50% del Nuevo Testamento. Es el hombre que más escribió la Biblia en el Nuevo Testamento. Una persona que antes blasfemaba de las cosas de Dios, una persona que injuriaba a los cristianos, perseguía a los cristianos, los entregó a muerte, terminó siendo el que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Terminó siendo el principal guerrero de la predicación del Evangelio. Predicó el Evangelio en 3 continentes. El apóstol Pablo predicó el Evangelio en Asia, África y Europa. El apóstol Pablo terminó siendo uno de los primeros líderes influyentes en el Nuevo Testamento. Después de Jesucristo, el apóstol Pablo fue el apóstol que más influyó en predicar el Evangelio. ¿Qué quiere Dios de ti? Dios quiere que tú pases también a un primer lugar en leer las Escrituras. Una persona cuando se arrepiente de corazón, lo primero que hace es leer las Escrituras, estudiar la palabra de Dios. Dios quiere que tú seas el primero en estudiar la palabra de Dios en tu familia. El primero en comenzar a cambiar su forma de pensar, su forma de hablar. Porque la palabra de Dios tiene el poder de lavar tu cerebro. Cuando yo me convertí al Señor, uno de mis primos, de los más bellacos, uno de los más bellacos de este sector, no voy a decir su nombre para evitar cualquier situación, me dijo, te volvieron locos los evangélicos, te lavaron el cerebro. Hace 21 años. ¿Y te vas a meter evangélico? Y yo, sí. Y tenéis razón. Me lavaron el cerebro, pero no fueron ellos, fue la palabra de Dios, la Biblia.
Porque la Biblia limpia el corazón, limpia el alma y el cerebro también. Y Dios quiere que nosotros nos limpiemos con la palabra, que seamos los primeros en limpiarnos con la palabra de Dios. Que seamos los primeros en levantarnos en la mañana a orar. Y siempre insistiré en esto, hermano. Un cristiano tiene que ser un cristiano de oración. Un cristiano no puede ser de oración de solamente estar en el cuarto allí arrodillado, no. Usted puede orar cuando va rumbo a su trabajo. Usted puede orar cuando va montado en el bus. Usted puede orar trabajando. Podemos orar ordeñando una vaca, como dice Daniel. Qué bonito, ¿verdad? Allí alando la ubre de una vaca, sacándole la leche y pidiéndole a Dios para que traiga lluvia, ¿verdad, Daniel? Hace falta la lluvia. Y decirle: Señor, trae lluvia, porque estas vacas se van a morir de hambre si no traes lluvia. Tenemos que orar en cualquier momento, a levantarnos, a acostarnos, en todo momento, en la angustia, en el dolor, en la tristeza o en la alegría. Amado hermano, amado amigo, es necesario que tú ores al Señor. Ser primero en orar. Y ser primero también en adorar a Dios. En alabar a Dios a través de sus cánticos, de sus alabanzas. Y luego de esta consagración no puedes quedarte allí. Tienes que ser el primero en llevar el mensaje a tu familia. Yo recuerdo que en mi primer amor en el Señor, a mí me entró un deseo tan grande de que toda mi familia se convirtiera. Yo miraba a mi familia y decía: Dios mío, dígame si se mueren sin conocer a Cristo. Y les mortificaba la vida. Les prediqué a toda mi familia, de parte madre, de parte padre. Me entraba una desesperación porque decía: Dios mío, dígame si se mueren y no conocen a Dios. Yo recuerdo que visité a una familia, a una hermana de mi padre allá por los lados de la Floresta, y estaban mis primas allí. Ellas eran muy católicas, y comencé a hablarles de la palabra de Dios, del cielo y del infierno. Y una de mis primas dijo: a mí no me gusta que me habléis del infierno. ¿Cómo sé yo que hay infierno, que esto, que aquello? Y se portó muy grosera. Y bueno, y le expliqué por la palabra, le di las razones y aquello y lo otro. Hoy ella, han pasado varios años y ya se convirtió. Ella y su hermana. Y tienen una iglesia. Las dos son pastoras. Y cada vez que voy para allá y predico, ella me recuerda: yo me convertí porque cuando tú me predicabas del infierno, yo no te hacía caso. Pero cuando tú te ibas, a mí me daba un miedito. Y me ponía a leer la Biblia. Hoy tienen una iglesia más bonita. Una iglesia bien construida, que lo menos que vale son como 15 millones de bolívares. La iglesia que construyeron. Una iglesia bien hermosa, el lugar que tiene. Porque la palabra no vuelve vacía cuando tú la enseñas. Tienes que predicar a tu familia. No importa que te llamen loco. No importa que te burlen. Después a la final te terminan dando la razón. Y si no te dan la razón aquí, cuando tú llegues al cielo y ellos estén chillando en el infierno, Dios se va a encargar de hacerles ver a ellos que tuvieron la oportunidad a través de ti de ir al cielo, pero no quisieron ir al cielo. Pero tú tienes que seguir siendo el primero en predicar el evangelio. Amén. Amén. A los que le gustan y a los que no le gustan. Yo predico el evangelio. Al que le gustó, se convirtió. Y al que no le gustó, ese es problema de él. Eso no es problema mío. Amén. Hay gente que cree que me hace un favor. No. En estos días un jovencito me llegó y le dije, y lo vi borracho, y le dije: oye, mijo, anda para la iglesia. Da para la iglesia y deja esa vida. Me dijo: yo ir para la iglesia y date los diezmos a vos. No. Y le dije: ¿y le estáis dando los diezmos al alcohol y a la droga?
Ese es tu problema. Es más, yo no sé quién da y quién no da ya. Andá, y si queréis no dais nada, pero andá para la iglesia, le dije. Yo no ando detrás de eso, le dije. Cada quien asuma su responsabilidad con Dios. Anda, que yo ni te voy a pedir ni un bolívar, pero andá para la iglesia para de que es esa vida. No pasaron 15 días, amados. Ya está muerto ya. No pasaron 15 días. Después que yo hablé con él, se terminó. Ya se debe estar acordando. Murió borracho, en la droga. No pasaron 15 días después que yo hablé con él. No fue por eso que le vino eso, ¿no? Sino que ya estaba escrito que él iba a tener ese destino, y Dios le dio la última oportunidad a través de este siervo que le encanta predicar en todo lugar. Y eso fue un momentico que llegué en la tienda del hermano Francisco. Llegué a comprar una parrilla, que estaba haciendo parrilla, y estaba él allí. Y comencé a predicarle de una vez porque estaba borracho. Es triste y lamentable cuando los seres humanos le dan la espalda a Dios. Pero gracias a Dios aquí todos queremos estar en el primer lugar en el cielo. Amén. Levanten la mano los que quieren estar en el primer lugar en el cielo. Bueno, repita conmigo entonces. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Y quiero ser el primero en estar en el cielo. Ven a morar a mi vida. Transforma mi vida. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso, Señor amado.